Sistema digestivo. El sistema digestivo del ser humano está constituido por una serie de órganos y glándulas anexas que vamos a ir recorriendo en la medida que vayamos pasando a través de la presentación. El alimento se ingiere a través de la boca. La boca está constituida por tres partes importantes, por lo menos desde el punto de vista del sistema digestivo, que son los dientes, la lengua y las glándulas salivales. Los dientes encargados de la trituración del alimento, la lengua que tiene a su cargo nada más ni nada menos que el sentido del gusto, y las glándulas salivales que se encargan justamente de segregar saliva para que junto con la trituración que realizan los dientes se pueda constituir el bolo alimenticio. Le sigue a la boca, o sea, el alimento, ese bolo alimenticio, luego atraviesa la faringe, conducto que tiene la característica de contener una especie de tapita, un conjunto llamado glotis y epiglotis, las que se encargan de evitar que la comida vaya hacia la laringe y de ahí al sistema respiratorio y pueda continuar su trayecto por el conducto digestivo. El conducto digestivo continúa por el esófago. Este es un conducto que, si bien tiene cierto tipo de movimientos llamados peristálticos, simplemente conecta la faringe con el estómago. No se producen en general procesos digestivos acá, o sea, ninguna parte del proceso digestivo se produce acá más que como conducto. Le sigue a esto el estómago. El estómago es una estructura que constituye justamente parte importante en la digestión de los alimentos. Si bien la digestión de los alimentos comienza en la boca, continúa en el estómago, y el estómago está conformado por no solamente la parte del saco estomacal, sino por dos partes importantes. Aquí se encuentra el cardias. El cardias es un esfínter que comunica el esófago con el estómago, impidiendo que la comida, una vez que ingresó al estómago, retroceda. Si nosotros tenemos por ejemplo, la necesidad de vomitar, o sea, el vómito, se es producido porque el cardias fue de tal modo estimulado que en vez de cerrarse cuando ingresó el alimento, se abre para que el alimento se regurgite. Y luego se encuentra con otro esfínter, que es el esfínter pilórico, que es el que va a comunicar al estómago con el duodeno, que es una de las porciones del intestino. Lo importante del estómago es que tiene la producción de ácido clorhídrico importante para poder activar enzimas que están específicamente indicadas para poder digerir todo lo que tenga que ver con proteínas. Gracias al ácido clorhídrico, el pepsinógeno pasa a pepsina, se transforma en pepsina y de esa manera se puede degradar las proteínas. Por otra parte, el ácido del estómago también es una barrera de protección primaria contra algún tipo de noxa que pudiera incorporarse dentro del estómago, o sea, vía alimento. Seguidamente del estómago está el intestino delgado. El intestino delgado está constituido por tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion. Y lo importante es que el duodeno tiene el intestino tiene la característica de ser el lugar en el cual, además de digerirse otro tipo de alimentos, también vierte en sus contenidos glándulas anexas como el hígado y el páncreas, y además es una zona en la cual se absorben los alimentos, es decir, los nutrientes, mejor dicho, que fueron obtenidos a partir de los alimentos. ¿Por qué se absorben esos nutrientes? Porque las paredes del intestino están constituidas de estas que se llaman vellosidades intestinales, cada una de las cuales a su vez está constituida por microvellosidades, lo que le da una amplitud impresionante. Relaciónenlo con una sábana o con un mantel que está completamente arrugado. Fíjense ustedes cuando lo planchan o lo estiran, la superficie que contiene. Bueno, esto es así. El intestino, si bien tiene su longitud, esto hace que tenga una longitud mucho mayor y que de esa manera se puedan absorber los nutrientes. Están constituidas por una única capa de células que se comunican con el sistema circulatorio. Es el punto de contacto entre el aparato digestivo y el sistema circulatorio, para poder justamente que los alimentos vayan desde la vellosidad intestinal hacia el capilar sanguíneo y del capilar sanguíneo a todo el organismo.
A esto le sigue el intestino grueso. Fíjense ustedes, acá tenemos el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, que está constituido por tres partes: el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, que termina en el recto y el ano, y acá tenemos lo que se conoce como el apéndice, ¿sí? Esa pequeña partecita que sobresale y que tiene la característica de ser molesta a veces y que nos tienen que operar justamente porque es apéndice ciego, es decir, la materia fecal que se va constituyendo en este lugar no ingresa, pero no puede salir, y cuando no sale se infecta y puede producir el cuadro que ustedes conocen como apendicitis. Repito esta parte: el colon ascendente, transverso y descendente es lo que nosotros tenemos aquí. Y luego continuamos con la zona del recto y el ano, que es el esfínter, por donde obviamente nosotros eliminamos nuestras heces. En el intestino grueso también se producen, si bien no se producen la digestión de alimentos, sí se producen, hay producción de vitaminas gracias a las bacterias que existen ahí, y también se reabsorbe el agua, sí, que por eso es tan importante cuando a veces, o sea, ocurre que cuando, por ejemplo, estamos con un cuadro de diarrea, la persona se deshidrata. ¿Por qué? Porque elimina más agua de la que el intestino en ese caso pudiera llegar a absorber. Bien, continuando con esto, están las glándulas anexas. Las glándulas anexas están formadas por tres pares. El primer grupo, por tres grupos en realidad. El primer grupo corresponde a las glándulas salivales, las que encontramos en la boca, que a su vez están constituidas por tres pares: las parótidas o parotídeas, que son glándulas que se encuentran en el cachete y que tienen la característica de ser las que se infectan cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad como parotiditis o paperas, las que todos conocemos; las sublinguales, que están por debajo de la lengua; y las submaxilares, que se encuentran en la parte baja de los maxilares. Ellas son las del maxilar. Ellas son las encargadas de producir la saliva. El hígado. El hígado es un órgano importante para desintoxicar nuestro organismo. Es por esto que es tan importante mantenerlo y cuidarlo, además de fabricar un montón de proteínas, entre ellos las proteínas para la coagulación de la sangre. Lo que se ve en verde constituye la vesícula biliar. El hígado además elabora sales biliares para poder digerir las grasas. Estas sales biliares producidas en el hígado se almacenan, se depositan en la vesícula biliar, y es la vesícula biliar la encargada de luego poder llevar a través del colédoco su producción al duodeno. Y sigue luego el páncreas. Fíjense ustedes que acá se ve lo que estábamos comentando recién. Acá por detrás está el estómago, aquí tenemos el hígado, liver es hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Ambos, tanto vesícula biliar como páncreas, desembocan en el mismo lugar del intestino delgado, y el páncreas tiene dos funciones: la parte del páncreas exócrino, es decir, aquel que va a liberar jugo pancreático justamente para la digestión de ciertas sustancias en el intestino delgado, como habíamos comentado antes; y por otra parte el páncreas endocrino, que es el que es encargado de la producción de la insulina, justamente para controlar la glucosa en sangre. Y bueno, finalmente, para dar comienzo a lo que será la actividad luego, decir que el proceso digestivo consta de 4 etapas: la ingestión, que se produce en la boca; la digestión, que se produce en todos los órganos que estuvimos comentando; la asimilación o absorción, que ocurre en el intestino delgado; y la digestión, que ocurre en el intestino grueso.